Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 4 que tiene por nombre volumen de prismas con base triangular o un cuadrilátero. Esta actividad la pueden resolver en su libro, las cuales se encuentran en la página 202 y 203. Bien, empezamos con esta situación de la cual ya se trabajó un poco en la actividad número 3 que tiene que ver con el volumen de prismas con bases rectangulares o un prisma rectangular. Y bueno, empezamos. Nos dice que el padre de Angélica es arquitecto y en uno de sus planos representó la vista superior de un edificio. Al verlo, Angélica se preguntó cuál sería la forma y la altura de este. Entonces, bueno, dice que Angélica tomó sus cubos para hacerse una idea de la situación. Nos dice que la figura 1 corresponde a un sólido visto desde arriba. Nos pregunta qué polígono es esa cara. Si observamos entonces, el edificio se está viendo desde la parte superior y lo que observamos es un rectángulo. Ahora, si cada cuadrito mide 1 centímetro de lado, ¿cuál es su área? Entonces aquí hay que recordar que el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Entonces multiplicamos, en este caso, 5 por 2 y esa será el área de esta figura número 1. Ahora, si lo rotamos, el inciso C nos dice que si lo rotamos un poco, se aprecia la figura número 2. ¿Qué cuerpo geométrico es? Este es el cuerpo geométrico que ya trabajamos en la actividad anterior. Es un prisma rectangular. ¿Cuántos cubos lo conforman? Si observamos, bueno, aquí tenemos un cubito, hay que contar el total que tenemos. ¿Cuál es su volumen? Si cada cubito vale 1 centímetro cúbico, entonces dependiendo los que tengan, serán los centímetros cúbicos que tenga de volumen esta figura. Nos dice el inciso F, al aumentar otro nivel, ¿cuántos cubos forman el prisma? Es decir, ya tenemos la figura número 3, hay que contar ahora cuántos tiene en total esta figura. ¿Y cuál es su volumen? Dependiendo de los cubitos que tenga, será el volumen en centímetros cúbicos que tenga esta figura número 3. Considerando que el tamaño de la base se conserva, es decir, que siempre la base sea esta, o que tenga 10 cubos, bueno, ya les estoy dando una respuesta, que tenga 10 cubos, ¿qué procedimiento seguiste para responder el inciso E y el G? El E y el G nos habla acerca de el volumen que tiene el prisma 2 y el prisma 3. Esta es una forma, o bueno, ahorita lo vamos a ver en una tabla, un procedimiento de cómo a partir de una misma base yo puedo calcular el volumen de diferentes prismas dependiendo la altura que estos tenga, o en este caso de los pisos que estos tenga. Y para eso les decía, vamos a trabajar con esta tabla. Supongamos que el área de la base se conserva, es decir, que siempre es de 10 centímetros cuadrados. Número de capas, o por decir, niveles que tenga. Si esta es la base y tenemos solamente una capa, pues esa misma será el volumen de 10 centímetros, pero ahora cúbicos. Si ahora tenemos dos niveles, entonces pues serán 20. ¿Cómo lo vamos a ir obteniendo? Pues multiplicando la base o el área de la base por la altura, o en este caso aquí me lo están llamando como número de capas, y así van a completar esta tabla. Nos hacen tres preguntas más. Si el prisma final tiene las medidas de la figura 4, este de aquí, ¿cuál es su volumen? Para eso observamos que el área de la base también es 10. 5 por 2, 10. Esos 10 los multiplicamos por la altura que tenga. Y bueno, ahí respondemos el inciso J. Y después nos pregunta, describe cómo obtuviste la respuesta anterior. Se los acabo de explicar, nada más lo escriben con sus palabras. Y una conclusión de cómo se calcula el volumen de este tipo de prismas. Ya vimos que es multiplicar el área que tenga la base por la altura. Ahora, vamos a ver si esta misma conclusión a la que hemos llegado se aplica con otros tipos de prisma. Por ejemplo, aquí estos prismas ya la base no es un rectángulo, sino que es un trapecio. Entonces, para eso, aquí me dice que comprobemos si la conclusión que ahorita llegamos se cumple también para este tipo de prismas. Antes de hacer esta parte de comprobarlo, vamos a contestar estas preguntas, que es lo que nos va a permitir pues responder. ¿Cuál es la fórmula para calcular su área? En un trapecio, ya lo hemos trabajado en actividades anteriores, tenemos los siguientes elementos. Tenemos base mayor que se representa con una B mayúscula, tenemos base menor que se representa con una B minúscula y tenemos una altura que se representa con H. Su fórmula para calcular el área es sumar las bases
base mayor más base menor, y el resultado de la suma se multiplica por la altura. Después de que multiplicamos, el resultado final se divide entre 2. Esa es la fórmula, que es lo que nos pregunta el inciso A. Después, ¿cuál es el área de la base? Vamos a calcularlo. Si vemos, todos los trapecios tienen las mismas medidas. La base mayor es 6, la base menor es 2 y su altura es 2. Entonces, si sumamos las bases, 6 más 2 nos da como resultado 8. Después me dice que la suma de esas bases las multiplica por la altura. En todos los trapecios su altura es 2. 8 por 2 me da 16. Y el resultado de esa multiplicación me pide que lo divida entre 2. Entonces me da 8. El área de la base de todos los trapecios de estos 4 prismas es de 8 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si efectivamente al multiplicar esta área, que son 8, por la altura de cada prisma, la altura de cada prisma es esta: 0.5, 1, 4 y 4.5. Si al multiplicar esta área del trapecio por cada una de las alturas nos da el volumen que ahí nos está manejando, para ver si efectivamente también se cumple aquí que al multiplicar el área de la base por la altura nos da el volumen de estos prismas. Entonces lo voy a hacer con el prisma número 1. 8 por 0.5, en este caso, sí me da 4 centímetros cúbicos, entonces en este sí se cumple. Realizan las multiplicaciones para los otros 3 para ver si también se cumple con esos. Y bueno, después de que ustedes analicen si se cumple, van a describir si es correcta la conclusión a la que llegamos en el primer punto, de que al multiplicar el área de la base por la altura del prisma obtenemos el volumen. En el último punto nos pide que ahora, bueno, analicemos estos 4 prismas, los cuales ya sus bases ya también son diferentes. En el prisma 1 y en el prisma 3 tenemos triángulos como base, y en el prisma 2 y 4 tenemos cuadrados. Entonces, vamos a calcular primero el área de estas bases, es decir, el área de los triángulos o el área de los cuadrados, y lo multiplicamos por la altura del prisma para calcular el volumen de cada uno de ellos. Entonces, para los triángulos hay que recordar que se obtiene el área de la siguiente manera. En un triángulo yo tengo base y tengo altura. En los dos, en el prisma 1 y 3, que son triángulos, su base es 3 y su altura también es 3. Entonces, el área para calcular de un triángulo, la fórmula, perdón, para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, tiene que ser 3 por 3, 9, entre 2, 4.5. Ese es solamente el área del triángulo, de la base del prisma 1 y 3, que son triángulos. Para calcular su volumen, ese resultado, 4.5, se multiplica en el prisma 1 por 4 y en el prisma 3 por 8 para obtener su volumen. En el prisma 2 y 4 es más sencillo. El área de los cuadrados, que se ven aquí en color morado, se multiplican multiplicando lado por lado o base por altura. En este caso, 3 por 3 nos da 9. Y para el volumen total lo multiplicamos por la altura del prisma, que en este caso es 4. En el prisma 4 es 8 su altura. Entonces 9 por 4 y aquí 9 por 8. Y obtienen el volumen de estos 4 prismas.